Hay una costumbre que millones de católicos practican cada noche sin detenerse jamás a pensar en su verdadero significado espiritual, sin haber recibido una orientación clara sobre ello y sin saber que uno de los santos más importantes del siglo XX dejó una advertencia seria al respecto. Un hombre que llevó en su propio cuerpo las llagas de Cristo, un sacerdote que pasó décadas en el confesionario escuchando almas rotas y perdidas, y cuya autoridad espiritual fue reconocida incluso por la Iglesia y por millones de fieles. Esa costumbre es rezar acostado, y la advertencia proviene de Padre Pío de Pietrelcina. Antes de que alguien se preocupe o sienta que esto es un juicio sobre algo que ha hecho con buena intención durante años, es importante dejar algo claro desde el principio, con total honestidad pastoral. Rezar acostado no es un pecado. Esto debe entenderse con precisión desde el inicio para evitar cualquier malinterpretación. No hay culpa moral en rezar en esa posición. Sin embargo, sí existen implicaciones espirituales que la mayoría de los fieles desconoce por completo, implicaciones que Padre Pío señaló con claridad a partir de su profunda experiencia espiritual y que sus hijos espirituales conservaron como una enseñanza seria y significativa. El propósito de esta reflexión no es generar culpa, sino traer luz donde hay desconocimiento y claridad donde puede haber confusión. La vida espiritual no es algo que se improvisa, sin más, está formada por 2000 años de sabiduría de la Iglesia, por la experiencia viva de los santos, por la enseñanza de los grandes maestros espirituales y por el discernimiento constante de la fe. Esa sabiduría está disponible, pero necesita ser transmitida con responsabilidad para que pueda ser comprendida y aplicada. Para entender la importancia de estas palabras, es necesario conocer quién fue realmente Padre Pío. Muchos han escuchado su nombre, pero pocos conocen la profundidad de su vida y la razón por la que sus consejos espirituales tienen tanto peso. Francesco Forgione nació en 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo del sur de Italia, en una familia humilde y profundamente religiosa. Desde su infancia, mostró una vida interior muy intensa, que fue reconocida por quienes lo rodeaban como algo fuera de lo común. A los 15 años, ingresó en la Orden de los Capuchinos y tomó el nombre de Fra Pío. Fue ordenado sacerdote en 1910 y desde entonces su vida quedó marcada por una combinación de sufrimiento físico extremo y experiencias espirituales extraordinarias, todas cuidadosamente examinadas por la Iglesia antes de ser aceptadas como auténticas. Nada en su vida fue tomado a la ligera, todo fue investigado con rigor. En 1918 ocurrió uno de los hechos más extraordinarios de la historia contemporánea de la Iglesia. El 20 de septiembre, Padre Pío recibió los estigmas de Cristo. Las 5 llagas de la crucifixión aparecieron en su cuerpo, en sus manos, pies y costado, no como marcas pasajeras, sino como heridas abiertas y permanentes que sangraron durante 50 años. Estas heridas no se infectaban ni se cerraban, y ninguna explicación médica pudo jamás explicar su origen. Médicos creyentes y no creyentes lo examinaron buscando una causa natural, pero ninguno encontró respuesta. Las heridas eran reales, el sangrado era real, y sin embargo no encajaban en ninguna explicación científica conocida. Durante medio siglo, Padre Pío vivió con esas llagas mientras celebraba misa, confesaba, oraba y acompañaba espiritualmente a miles de personas. Su muerte llegó el 23 de septiembre de 1968 y en ese momento se observó algo igualmente impactante. Las llagas desaparecieron por completo, dejando su piel sin marcas, como si nunca hubieran existido. Años más tarde, el Papa Juan Pablo II lo canonizó en 2002, describiéndolo como un hombre crucificado con Cristo que irradiaba misericordia divina. Mucho antes de esa canonización, el pueblo ya lo reconocía como santo por la fuerza espiritual que emanaba de su vida. En San Giovanni Rotondo, miles de personas acudían a él desde todo el mundo, enfermos que buscaban sanación, pecadores que después de años encontraban lágrimas en el confesionario, personas que vivían crisis profundas y salían con una paz inexplicable. Su presencia transformaba a quienes lo rodeaban, no por su personalidad, sino por la intensidad
de su vida espiritual. Un hombre así, que vivió décadas en unión constante con Dios y acompañó a tantas almas en su camino espiritual, no habla sobre la oración desde la teoría, sino desde la experiencia directa. Por eso, cuando Padre Pío habló sobre la postura de la oración, sus palabras fueron tomadas con seriedad por quienes lo conocieron. Según su enseñanza, transmitida por sus cercanos, él advertía que rezar acostado es adoptar la postura del descanso absoluto, incluso del sueño o de la muerte, una posición que naturalmente favorece la distracción y la pérdida de atención. Su preocupación no era simplemente física, sino espiritual, porque la oración no depende solo de la intención interior, sino también de la disposición del cuerpo y de cómo éste influye en el alma. A partir de aquí, se comienza a entender algo más profundo, la relación entre el cuerpo, la atención y la calidad de la oración ante Dios. Rezar acostado no es solo una cuestión de comodidad física, sino una realidad que influye directamente en la manera en que el ser humano se dispone interiormente ante Dios. La advertencia de Padre Pío no nace de una rigidez sin sentido, sino de una comprensión profunda de cómo el cuerpo y el alma actúan juntos en el momento de la oración. Para él, la postura no era un detalle menor, sino una parte viva del acto espiritual, algo que puede facilitar o debilitar el encuentro con lo divino. El ser humano no es únicamente un alma que utiliza un cuerpo como herramienta secundaria. Es una unidad inseparable en la que lo físico y lo espiritual están profundamente conectados. Lo que el cuerpo hace afecta a la mente y lo que la mente vive influye en el cuerpo. Por eso, la forma en que uno se coloca para orar no es indiferente. El cuerpo envía señales constantes al interior y esas señales pueden ayudar a la atención o empujar hacia la distracción sin que la persona lo note. La tradición cristiana siempre ha entendido esto con claridad. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha desarrollado distintas posturas de oración que no surgieron al azar, sino de una experiencia espiritual acumulada. Estar de pie en la oración ha sido asociado con la resurrección y la vigilancia. Es la postura del que está despierto, del que se mantiene en presencia activa ante Dios. Arrodillarse expresa humildad, reconocimiento de la grandeza divina y la pequeñez humana frente al Creador. Es un gesto de adoración profunda que el cuerpo realiza como reflejo del alma. También existe la postura de postración, donde el cuerpo se inclina completamente hacia el suelo. Esa forma de oración expresa entrega total, abandono absoluto y rendición ante la voluntad de Dios. Es una de las expresiones más intensas de humildad en la tradición cristiana. Incluso la postura sentada, con la espalda recta, ha sido utilizada para la meditación y la oración contemplativa, porque permite una atención sostenida, sin caer en la distracción ni en el sueño. Cada una de estas posiciones tiene un sentido espiritual. No son simples tradiciones culturales ni hábitos heredados sin razón. Son expresiones corporales que ayudan a formar una disposición interior específica. La Iglesia, a través de siglos de experiencia, ha comprendido que el cuerpo participa activamente en la vida espiritual y que la postura no es neutral. En este contexto, la postura de acostarse tiene un significado distinto. Es la posición del descanso completo, del sueño y también, simbólicamente, de la muerte. Es el estado en el que el cuerpo deja de estar en alerta y entra en la máxima relajación posible. Por eso, cuando se adopta esa postura para rezar, se generan dos mensajes simultáneos dentro de la persona. Por un lado, la intención consciente de orar. Por otro, una respuesta corporal que invita al descanso y a la desconexión. Esa contradicción interna no siempre se percibe de forma inmediata, pero actúa de manera constante. El cuerpo, acostumbrado durante años a asociar esa posición con dormir, tiende a seguir ese patrón incluso cuando la mente intenta mantenerse en oración. Es ahí donde Padre Pío veía un riesgo espiritual práctico, no porque la oración pierda valor, sino porque la atención se debilita y la vigilancia interior disminuye. La oración, en su esencia, requiere presencia. No es solo una repetición de palabras ni un hábito mecánico. Es un encuentro consciente entre la persona y Dios,
y ese encuentro necesita un nivel de atención que no siempre es compatible con el estado de somnolencia o relajación extrema. Por eso, la tradición espiritual ha insistido en la vigilancia, en el estar despiertos no solo físicamente, sino interiormente. Este concepto de vigilancia ha sido central en la enseñanza de los grandes maestros espirituales. Los padres del desierto hablaban de la sobriedad del alma, una atención constante que mantiene al creyente en guardia interior. Esa vigilancia no es tensión, sino presencia consciente. Es un estado en el que la mente no se dispersa y el corazón permanece enfocado en Dios. Cuando esa vigilancia disminuye, la oración corre el riesgo de convertirse en algo automático o incluso interrumpido por el sueño. No se trata de una falta moral, sino de una pérdida de intensidad espiritual. Y es precisamente ahí donde la postura del cuerpo juega un papel importante, porque puede ayudar a mantener o debilitar esa tensión. Padre Pío, desde su experiencia en el confesionario y su vida de oración profunda, observaba estas dinámicas en las almas que acompañaba. Sabía que pequeños detalles externos podían influir en grandes realidades interiores, no porque el cuerpo determine la gracia de Dios, sino porque el ser humano responde de manera integrada y lo físico afecta a lo espiritual de forma real. Por eso su advertencia no debe entenderse como una prohibición rígida, sino como una invitación a tomar conciencia. La oración no se reduce a un momento aislado ni a una postura específica, pero la forma en que uno se dispone puede favorecer o dificultar el encuentro con Dios. Y en esa diferencia sutil se juega muchas veces la profundidad de la vida espiritual. El problema no es únicamente quedarse dormido mientras se reza, aunque eso ya de por sí muestra una pérdida de atención, sino lo que ocurre a nivel más profundo, en la disposición interior, cuando el cuerpo adopta una postura que lo invita naturalmente al descanso absoluto. La experiencia espiritual de los grandes maestros de la Iglesia coincide en un punto esencial. El alma necesita vigilancia, y esa vigilancia no es solo mental, sino también corporal. Cuando una persona se acuesta para orar, entra en un estado que el cuerpo reconoce como preparación para el sueño. No es una decisión consciente, es un condicionamiento acumulado durante toda la vida. El cerebro asocia esa posición con el descanso, y ese mecanismo actúa incluso cuando la intención es diferente. Por eso, la atención se vuelve más frágil, la mente más propensa a dispersarse y el corazón más vulnerable a perder el foco de la oración. Los grandes traductores de la vida espiritual siempre han insistido en la importancia de la sobriedad interior. Los padres del desierto, que vivieron en condiciones extremas de silencio y soledad, entendían que la oración auténtica requería un estado de alerta constante. A ese estado lo llamaban vigilancia del corazón, una forma de atención que no se deja arrastrar por el sueño ni por la distracción. Esa vigilancia no es tensión psicológica, sino una presencia viva ante Dios. En ese sentido, la postura del cuerpo se convierte en una ayuda o en un obstáculo. No determina la calidad de la oración por sí sola, pero sí influye en las condiciones en las que esa oración se desarrolla. Estar de pie, arrodillado o sentado con la espalda recta crea un entorno físico que favorece la atención. El cuerpo permanece en un estado de participación activa, lo que ayuda a la mente a mantenerse presente. Por el contrario, la postura acostada reduce la actividad corporal al mínimo. Es la posición en la que el cuerpo deja de estar en modo de acción y entra en modo de descanso. Esto no es negativo en sí mismo, porque el descanso es necesario y bueno. El problema aparece cuando ese estado se mezcla con la oración, que requiere justamente lo contrario: conciencia activa, presencia interior y apertura atenta. Padre Pío, desde su experiencia, no hablaba desde la teoría, sino de la observación constante de las almas. En el confesionario veía cómo pequeños hábitos exteriores afectaban la vida espiritual de las personas, no porque Dios dependa de esas cosas, sino porque el ser humano vive en una unidad donde lo externo y lo interno están profundamente conectados. Una postura puede no cambiar la intención del corazón, pero sí puede facilitar o dificultar su expresión.
También existe un aspecto más sutil que tiene que ver con la actitud interior que acompaña la postura. La forma en que uno se presenta ante Dios no es indiferente. En la vida cotidiana, cuando alguien se prepara para un encuentro importante, adopta naturalmente una postura de atención. Nadie se presenta a una conversación significativa en un estado de total relajación física y mental, porque instintivamente se entiende que la disposición externa refleja el valor del encuentro. En la oración ocurre algo similar. La persona se presenta ante Dios no como un acto social, sino como un acto espiritual profundo. Esa presentación implica conciencia, respeto y atención, no porque Dios exija formalidades externas, sino porque el propio ser humano necesita disponerse interiormente para entrar en esa relación. La tradición cristiana ha sido muy clara en este punto. La postura del cuerpo no es lo más importante, pero tampoco es irrelevante. Es parte del lenguaje del cuerpo, un lenguaje que expresa lo que el corazón vive. Por eso, la Iglesia ha conservado distintas formas de oración corporal que ayudan a expresar la fe de manera integral. El problema surge cuando ese lenguaje corporal se desconecta completamente de la intención espiritual. Cuando la comodidad se convierte en el único criterio, sin considerar cómo afecta a la atención y a la presencia interior, ahí es donde la advertencia de Padre Pío cobra sentido, no como una norma estricta, sino como una llamada a la conciencia. En muchos casos, las personas no son conscientes de cómo su entorno y su postura influyen en su vida de oración. Pueden tener la mejor intención, pero si el cuerpo está en una posición que favorece el sueño, la oración se vuelve más difícil de mantener con atención. Y con el tiempo, eso puede llevar a una vida espiritual más débil, sin que la persona lo perciba claramente. Por eso, los maestros espirituales insisten tanto en la vigilancia, no como una carga, sino como una forma de amor consciente. Estar presente ante Dios con todo lo que somos, incluyendo el cuerpo, es una forma de honrar ese encuentro. Y es en ese punto donde la enseñanza de Padre Pío se vuelve práctica, concreta y profundamente humana. La vigilancia en la oración no es un concepto abstracto, sino una realidad concreta que se vive en lo cotidiano, en los pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que terminan marcando la calidad del encuentro con Dios. Cuando los grandes maestros espirituales hablan de velar, no se refieren únicamente a un estado mental, sino a una actitud integral en la que cuerpo, mente y corazón permanecen alineados en la presencia de Dios. San Pedro lo expresa con fuerza cuando dice: sed sobrios y velad, porque el enemigo actúa buscando distracción, no siempre de manera evidente, sino muchas veces a través de la dispersión interior, la pérdida de atención y el debilitamiento de la vigilancia. En ese sentido, la oración no es un acto pasivo, sino una forma de estar despiertos espiritualmente. Y ese estar despiertos implica también una colaboración del cuerpo. San Pablo refuerza esta idea cuando habla de orar en todo momento con perseverancia y vigilancia. No es una invitación a la atención, sino a la constancia consciente, a mantener el alma en un estado de apertura activa hacia Dios. Esa apertura se facilita cuando el cuerpo acompaña con una postura que no contradice la intención de estar despierto. Por eso, la tradición espiritual siempre ha considerado que la oración requiere un cierto orden interior que se refleja también en lo exterior. No se trata de rigidez ni de normas vacías, sino de comprender cómo funciona el ser humano en su totalidad. El cuerpo no es un obstáculo para la oración, pero sí puede convertirse en un factor que la facilite o la dificulte según cómo se disponga. En la experiencia pastoral, se observa con frecuencia cómo pequeñas decisiones prácticas pueden cambiar profundamente la vida de oración de una persona. No es raro encontrar creyentes que desean sinceramente orar, pero que terminan cayendo en el sueño o en la distracción constante simplemente por la postura que adoptan. En esos casos, no hay falta de fe, sino falta de condiciones adecuadas para sostener la atención. Por eso, la enseñanza de Padre Pío debe entenderse dentro de este marco más amplio, no como una prohibición, sino como una invitación a la conciencia espiritual. Él no buscaba imponer una carga,
sino ayudar a las almas a reconocer lo que favorece su encuentro con Dios y lo que lo dificulta de manera silenciosa. La postura acostada, por su propia naturaleza, pertenece al ámbito del descanso. Es el cuerpo en su estado de máxima relajación. El momento en que el sistema humano se prepara para desconectar y entrar en el sueño. Cuando esa condición se introduce en la oración sin necesidad real, se genera una tensión entre lo que se quiere hacer y lo que el cuerpo está predispuesto a hacer. En cambio, cuando la persona adopta una postura de mayor atención, el cuerpo envía un mensaje diferente al interior. Se activa un estado de presencia más consciente, una disposición que ayuda a sostener la oración durante más tiempo con mayor claridad mental y emocional. Esa diferencia, aunque pueda parecer pequeña, tiene un impacto real en la vida espiritual. Sin embargo, también es importante recordar que la tradición cristiana nunca ha despreciado el cuerpo ni ha promovido una espiritualidad desconectada de la realidad humana. El cuerpo no es enemigo del alma, sino su compañero, y como tal, también participa en la oración de manera legítima y necesaria. Por eso, la Iglesia siempre ha permitido flexibilidad según las circunstancias. No todas las personas tienen las mismas condiciones físicas ni las mismas posibilidades. Hay momentos en los que la debilidad, la enfermedad o el cansancio hacen que una postura más exigente no sea posible. En esos casos, la oración sigue siendo plenamente válida y valiosa. El problema aparece cuando la comodidad se convierte en el único criterio, sin reflexión interior. Cuando se elige la postura más fácil, sin preguntarse si también es la que mejor ayuda a vivir el encuentro con Dios. Es ahí donde la enseñanza de los santos invita a despertar la conciencia, no para imponer culpa, sino para abrir posibilidades de crecimiento. Al final, la vida de oración es un camino de aprendizaje constante. No se trata de perfección inmediata, sino de un crecimiento progresivo en la atención, la presencia y el amor. Y en ese camino, incluso los detalles más simples, como la postura del cuerpo, pueden convertirse en herramientas que ayudan o en hábitos que limitan, dependiendo de cómo se vivan.